Hemos llegado a lo que todos hemos esperado y anhelado. Cuando comenzamos el curso de escatología, dijimos en nuestras mentes, por fin voy a tratar de conocer y entender el gran libro de Apocalipsis. Quiero en esta primera parte, en esta primera introducción a Apocalipsis, hablar un poco acerca del trasfondo del libro, para poder darnos un buen comienzo. Hay varias maneras de interpretar este libro. Hay no solamente diferentes interpretaciones del milenio, pero también del libro. Y aún dentro de esas interpretaciones hay diferentes maneras de leer el libro. Y quiero darles una introducción a estas, porque son muy importantes. Y yo dije en el comienzo de este curso que hay mucho de este estudio que tiene mucho misterio. Y vamos a ver que en todas esas posturas hay vacíos y hay problemas. Hemos visto eso en Mateo 24 cuando estudiamos el discurso del Monte de los Olivos, que dentro de las diferentes posturas hay todavía cosas no tan claras. Y vamos a ver que también cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, que va a haber otras cosas no tan claras. Sin embargo, eso es nuestro reto en este curso. Queremos acercarnos a la escatología y entender lo que el Señor tiene para nosotros. Y por supuesto, esto incluye estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a terminar este curso con algunas lecciones acerca de este libro que vamos a estudiar juntos. Quiero compartir esta cita de G.K. Chesterton. G.K. Chesterton era un gran teólogo del siglo XIX y él dijo, y aunque Juan vio muchos monstruos extraños en su visión, no vio ninguna criatura tan salvaje como uno de sus propios comentaristas. Aunque Juan vio muchos monstruos extraños en su visión, no vio ninguna criatura tan salvaje como uno de sus propios comentaristas. Es algo que si tú agarras un comentario, vas a ver una postura de Apocalipsis. Agarras otro comentario, otra postura. Vemos que cada teólogo, cada persona, aun mi persona, cada persona tiene una postura distinta. Y yo dije en la primera lección que nosotros tenemos que acercarnos a este estudio, a esta teología de la escatología con respeto y honor por el trabajo. Entonces Chesterton obviamente refiere a eso que a pesar de todas las visiones en el libro de Apocalipsis, no hay nada tan extraño como las personas que quieren interpretarlo. Pero primero pensemos un poco. Tradicionalmente Juan es el autor del libro de Apocalipsis. No hay mucha duda en eso. Hay muchas palabras que existen dentro del Evangelio de Juan, que también en las primera, segunda, tercera carta de Juan, que también están en Apocalipsis. Hay muchas referencias a la luz, hay referencias al reino de Cristo. Entonces, no hay mucha duda. Hay muchas referencias del Cordero. Entonces, sabemos con alguna certeza que fue el apóstol Juan. El problema es la fecha. Ahora, casi todos los comentaristas van a optar por una fecha tardía. Es decir, la discusión es si Juan escribió el libro de Apocalipsis dentro de los mediados de los 90 del primer siglo o los mediados de los 60 del primer siglo. Tradicionalmente, históricamente, hemos mantenido que Juan escribió el libro en los 90, más o menos 95, 96, durante el tiempo que Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos. Ahora el problema, no sabemos exactamente cuándo fue Juan exiliado en la isla de Patmos. Puede ser que Juan fue exiliado ahí bajo el emperador Nerón en los años 60 o Domiciliano
en los 90. Las evidencias para ambos son complicadas. La verdad, yo les confieso que no sé exactamente dónde estoy yo. Por un tiempo en mi vida yo prefería una fecha temprana, en los años 60, pero más y más estoy convencido de las fechas tardías de los 90. En evidencia externa, en otras palabras, ¿cuáles son las evidencias que nos confirman fuera del libro? Bueno, en el segundo siglo, Ireneo, esta es probablemente la mejor evidencia de una fecha tardía. En el segundo siglo, Ireneo pone a Juan en la isla de Patmos en los años 90 durante el imperio de Domiciano. Ahora, Ireneo fue discípulo de Policarpo, que a su vez también fue discípulo de Juan. Entonces, para mí, solo estamos hablando de 2 generaciones después, casi eran contemporáneos. Yo creo que Policarpo debía saber en qué momento Juan estuvo en Patmos, y también Ireneo. Hay muchos comentarios acerca del tiempo de Juan en Patmos, pero algunos no están muy claros. Y mucho tiene que ver de cómo calculas los diferentes emperadores. Por ejemplo, en esa época, para evitar problemas con los emperadores, muchas veces no los nombraron en sus cartas y simplemente los llamaron por otras cosas. Vamos a ver eso cuando llegamos al número de la segunda bestia en Apocalipsis 13, ese gran número de 666. ¿Qué quiere decir? Bueno, es porque es cierto que en esa época, si tú escribieras en tu carta, Juan está en la isla de Patmos, exiliado bajo la persecución de Nerón, ya eres culpable de muchas cosas por haber nombrado el emperador en una de tus escrituras. Entonces, ellos tenían la costumbre de simplemente mencionar cosas relativas a ese emperador. Pero ¿cuál es el problema? Nerón y Domiciano parecen muy parecidos, y entonces es muy complicado. Algunos, por ejemplo, mencionan el exiliado de Juan en Patmos bajo el emperador, ¿cómo lo llamaron? El emperador, ¿cómo era la palabra? Dictador. Que eso más habla de Nerón que a un Domiciano. Pero aún así es muy complicado, ¿Qué más? A ver, hay evidencia interna, por ejemplo, en Apocalipsis 11, Juan es, parte de su visión, Juan es enviado a medir el templo. Ahora, ¿por qué Juan hubiera sido enviado a medir el templo si el templo fuera destruido en el año 70? Eso sí sabemos. Que si Juan escribió en los 90, no hay templo. El templo fue destruido 20 años antes. Entonces, sería un poco raro que Juan fuera enviado a medir el templo que ya no existía. ¿Es una fuerte evidencia? Para mí no, pero hay algo ahí. Es interesante. También un poco un argumento opuesto y del silencio es si Juan escribiera después del año 70, ¿por qué nunca mencionó la destrucción del templo? Es interesante que todas las demás cartas del Nuevo Testamento son escritas antes del año 70. Por eso no encontramos la destrucción del templo y de Jerusalén dentro de ninguna carta del Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es,
¿cómo podemos pensar que Juan escribe en los años 90 cuando no hubiera mencionado el templo siendo destruido? Como dije, es un argumento de silencio y eso es un poco peligroso cuando criticamos las fechas de la Biblia. En Apocalipsis 17 hay una referencia a 7 reyes. Dice que hay 7, 5 han caído y el sexto está, y el séptimo está por venir. Ahora, ¿qué quiere decir? Si Juan en su visión está viendo los 5 reyes emperadores de Roma, y si incluimos a Julio César, el primero, que nunca fue llamado emperador, pero fue técnicamente el primer emperador, contamos Nerón. Es el sexto. Entonces, quizás Apocalipsis 17 nos está señalando al hecho de que Juan escribe durante del tiempo de Nerón. Para mí es tan interesante que aún dentro de 2 o 3 siglos después, nadie destacó bien la fecha de este libro, porque realmente implica muchas cosas, aunque no es el fin del mundo. Mientras otros también utilizan Apocalipsis 17 para mostrar que es una fecha tardía, porque dice que como Julio César no fue el primer emperador, no cuenta. Y que si contamos desde Augustus, contamos 5 y había 3 emperadores dentro de algunos meses nomás. Entonces no contamos a ellos, entonces tenemos que llegar a Domiciano. Para mí, cuando tratamos de hacer estos cálculos y llegamos, es muy problemático y llegamos a tener un argumento muy frágil. Otros más bien dicen que los 7 reyes no son emperadores, sino naciones. Y que Roma simplemente es la sexta y que no tiene nada que ver con la fecha. Ahora, la persecución descrita en el libro de Apocalipsis parece referirse a Domiciano y no a Nerón. Nerón en cierto fue un emperador súper cruel, fue el más cruel quizás en cuanto a persecución, pero su imperio duró muy poco tiempo. Nerón fue muy cruel, pero Domiciano es quien mató miles sobre miles de cristianos. Entonces, si pensamos en la fuerza de la persecución descrita en el libro de Apocalipsis, más parece referirse a Domiciano. Para mí, eso es la evidencia más, el comentario y el testimonio de Ireneo, que para mí más señala a una fecha tardía, es decir, de los 90. Sin embargo, yo creo que hay buena evidencia para creer en una fecha temprana. Y aunque eso no cambia por completo tu interpretación del libro, nosotros podríamos quizás enfatizar el sentido y la importancia del libro para los contemporáneos si el libro fuera escrito dentro de los años 60. Por ejemplo, como Juan habla de bastante persecución, ¿ya? Y el juicio contra Israel aún, podemos ver que mucho de eso tiene por lo menos cumplimiento parcial en el año 70 si el libro fuera escrito antes del año 70, si fuera escrito en los 60. Sin embargo, si fue escrito después, ya no tiene mucho para implicar, ¿no? Porque hay algo que es obvio, el libro de Apocalipsis no es un libro de historia, es un libro de la actualidad y el futuro. Entonces, para mí estoy quizás más convencido de una fecha tardía, pero hay mucha libertad en eso. Ahora, para los futuristas, ¿ya? Específicamente para los futuristas, una fecha tardía es casi necesaria. En cambio, para postmilenialistas, una fecha temprana les conviene mucho más.
No voy a entrar mucho en los detalles, pero por lo menos cuando nos acercamos a diferentes posturas, vamos a ver que a veces van a defender su postura acerca de la fecha con mucho más fuerza y terquedad que otros. Pero técnicamente uno podría ser premilenialista y también creer en una fecha temprana y al revés, no hay ningún problema. Bueno, para un poco ayudarnos a entender las diferentes posturas de la interpretación de este libro, quiero mostrarles una línea de diferentes calidades, eso quiere decir que uno es mejor que otro, no, diferentes maneras, de acercarse a la literatura apocalíptica. Y cuando tengo aquí abajo figurativo y simbólico y luego literal, no estoy diciendo que los que están de un lado no creen nunca en el otro. Por ejemplo, el futurista. El futurista siempre es el más literal. Por eso, algo muy rescatable de la postura dispensacionalista es que ellos mayormente se acercan a la palabra de Dios con una hermenéutica muy literal. Pero mira, eso no quiere decir que el futurista o el dispensacionalista nunca entiende figuratismo o simbolismo o que nunca puede entender que un número quizás es un símbolo o algo así. No. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que más se basa en una hermenéutica literal. Ahora, para el futurista, todo el libro, casi, a partir del capítulo 4, capítulos 1, 2, 3, que hablan de las 7 iglesias, esos hablan de iglesias contemporáneas, pero a partir del capítulo 4, todo es futuro. Entonces, hay dos separaciones enormes, que entre capítulos 3 y 4, ha habido ya más de 2000 años, Y para casi todos los futuristas son premilenialistas. No lo he escrito muy bien, pero creo que me han escuchado. Los futuristas son premilenialistas. Ahora, no significa que todos son dispensacionalistas. Tenemos que aprender a distinguir bien entre esas dos cosas. Ahora, casi el opuesto del futurista, era el preterista. Ahora, el preterista también tiene una hermenéutica muy literal, pero si recuerden cuál era la postura del preterista, que casi todo el libro ya se ha cumplido. El preterista cree en un cumplimiento mayormente literal, pero contemporáneo. El preterista cree que la mayoría o casi todo el libro ya se realizó dentro del primer siglo. Ahora, ¿por qué está rojo? Porque como he dicho en varias lecciones, esta postura, si lo mantenemos en casi un extremo, es herética. ¿Qué quiere decir? Bueno, niega una segunda venida de Jesús. Si nosotros creemos que a un capítulo 20, por ejemplo, si capítulo 20, que es la gran descripción de la segunda venida de Jesús, 19, Apocalipsis 19, si creemos que eso ya ha sucedido, no estamos esperando otra segunda venida. Y eso es un problema. Entonces, no podemos ser preteristas por completo, pero sí podemos ser preteristas parciales, que por lo menos entienden algunas cosas más en un lado simbólico. Ahora, eso quiere decir que mucho del libro de Apocalipsis ya se realizó durante el tiempo. Y para ambas posturas, como yo dije, van a preferir una fecha temprana.
Ahora, creen muchas veces que un preterista parcial, que es mucho más aceptable dentro de la iglesia, ¿ya? Claro que cree que va a haber una segunda venida, pero mucho de la tribulación ya sucedió dentro del primer siglo. Pero tiene un mensaje aplicable a toda generación. Pero en su mayoría refiere al primer siglo. Por ejemplo, un preterista parcial probablemente va a identificar la bestia de Apocalipsis 13 con el emperador Nerón, por supuesto. Ahora, el historicista, que otra vez no quiere decir por el hecho que yo lo he puesto en un extremo del figurativo que no entiende nada literal. No. Pero el historicista va a entender todo el libro como una descripción de los dos una descripción de todo el tiempo entre los dos advenimientos de Jesús. Es un poco parecido, ¿ya?, al preterista parcial. Sin embargo, donde difiere es que entiende la tribulación, los sellos, trompetas, las bestias, las copas de ira. Entiende todas esas visiones, ¿ya?, como símbolos que refieren a diferentes eventos durante toda la historia del mundo. Y donde parece más literal es que tratan de conectar los diferentes eventos del libro con sucesos dentro de la historia del mundo. Entonces, por ejemplo, la primera colección de 7 después de las iglesias es los 7 sellos. Y los 7 sellos representan la iglesia primitiva, mientras las 7 trompetas, la Edad Media. Ahora, aquí encontramos que muchos reformadores del siglo XVII eran historicistas en su interpretación del libro, porque ellos trataron de identificar el tiempo de la reforma dentro del libro de Apocalipsis. Por eso la Confesión de Fe Westminster comienza como declarando, la versión original, declaró que el Papa era el anticristo, porque ellos pensaron que habían llegado a Apocalipsis 13. Con la bestia, la segunda bestia del Papa. Ahora, otra postura es el idealista, que realmente no es nueva, pero no ha recibido mucha atención hasta el siglo XX y siglo XXI. Y está cobrando más y más fuerza en las últimas décadas. El idealista es un poco más balanceado entre todas esas posturas y considera, como el historicista, considera que todo el libro es una exposición acerca de todo el tiempo entre los dos advenimientos de Jesús. Entonces estos dos describen toda la edad de la iglesia, de la expansión del reino a todas las naciones y todo eso. Entonces, la visión de Juan no indica primeramente señales del fin, sino una enseñanza ideal para toda la edad de la iglesia después de Cristo. Entonces, el libro, digamos, no es una descripción de eventos pasados ni futuros. No es historicista, no es preterista, no es futurista. El idealista entiende el libro como descripciones para alentar a toda generación a perseverar. Ahora, estos 5 realmente son 4 que son válidos. Estas 4 posturas son bíblicas. Nosotros podemos acercarnos a este libro de Apocalipsis con cualquiera de estas posturas, mientras siempre mantengamos que es escritura inspirada por Dios y es infalible. Y recordando que es una visión de Juan, no es un libro que trata de explicar cada detalle.
No importa dónde uno está en este rango, porque como dije, todos entienden simbolismo y figuratismo y cosas literales. Al fin de cuentas, la diferencia entre todos nosotros es cuáles son las cosas simbólicas y cuáles son las cosas literales. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos bastante números. Encontramos 7, 10, 3. ¿Qué significan 42 meses? ¿Qué significan estas cosas? Algunos entienden esos números como literal. Va a haber 7 sellos. Algunos entienden eso como 7 es el número de perfección. Entonces hay una perfección de sellos. Otros entienden que la bestia literalmente va a tener 10 cuernos. Ok, pero lo vamos a ver para verificar eso. O simplemente está hablando de cómo la bestia finge ser como Dios. Colores. Los colores en el libro de Apocalipsis tienen significado. Blanco, amarillo, verde, rojo. Son colores importantes y vamos a ver más adelante en otra introducción un poco acerca de cómo deberíamos acercarnos al libro entendiendo eso. Más allá de todo eso, el libro de Apocalipsis utiliza un montón el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vemos las referencias al Antiguo Testamento, debería advertirnos que hay un significado conectado ahí. Una cosa que yo diría, aunque yo acepto muchas diferentes posturas del libro de Apocalipsis, algo que yo diría que es muy peligroso es dar un significado a algo que conecta con el Antiguo Testamento, pero no tiene ninguna relación con su significado anterior. ¿A qué refiero? Bueno, por ejemplo, encontramos visiones que conectan con las plagas del Éxodo, en el libro de Éxodo. Ahora, si aceptamos la idea de que Juan está prestando imágenes del Éxodo, pero no entendemos el contexto de Apocalipsis con su significado de Éxodo, ¿para qué Juan está jalando la imagen? Tiene que haber una conexión. Ahora, no estoy diciendo que automáticamente significa exactamente la misma cosa, ¿ya? Puede haber variación, pero no puede variar mucho. Yo creo que muchos se pierden en eso cuando tratan de identificar y explicar cada cosa. Si recordamos bien en el libro de Daniel, cuando Daniel pidió interpretación, el ángel no le explicó todo. Más bien había detalles de la visión que quedaban en el vacío, no tenían una explicación del ángel. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al libro recordando eso un poco. Quizás va a haber detalles que no van a tener significado. Quizás va a haber detalles que conectan con el Antiguo Testamento y esa conexión nos ilumina a entender un poco más su significado y propósito para el libro para nosotros. También quiero mientras seguimos hablando de las diferentes posturas, y tenemos que ver dos maneras, por lo menos, generales de lectura del libro. No solamente cómo interpretamos los detalles, pero, por ejemplo, muchas personas entienden el libro en forma progresiva o cronológica. Es decir, como los premilenialistas entienden una gran separación entre capítulos 3 y 4, ni hablamos de capítulos 1 a 3, pero desde capítulo 4 y 5 ya tenemos las visiones del cielo, y luego, después
de eso. Es una visión, no simple, pero es una visión. Luego vienen los 7 sellos. Y al final, cuando terminan los 7 sellos, no sabemos exactamente por cuántos años estamos hablando, ¿ya? Luego vienen las 7 trompetas. Ahora, esta es una forma muy común, literal, normal para leer una profecía. Siempre cuando nosotros leemos algo en la Biblia, específicamente una profecía, y cuando nosotros leemos y por siguiente, o luego, o entonces, normalmente pensamos que eso está explicando una línea de tiempo, está explicándonos la cronología, ¿ya?, de los eventos. Pero no para ahí. Por ejemplo, algunos entienden no solamente que hay progresión en el libro, pero que también el 7º sello, ¿ya?, es el tiempo de las 7 trompetas. Perdón, esto debería ser también esto. Ya, y la 7ª, ya, el 7º sello introduce las 7 trompetas y luego la 7ª trompeta introduce las 7 copas de ira. Esta es una postura muy común entre los dispensacionalistas, pero no es necesario ser dispensacionalista para aceptarlo. Si tú entiendes el libro como progresivo, cronológico, ¿ya?, tienes que leerlo tal como está. Pero el problema es que en cada 7ª parte de estas secciones parece que Jesús vuelve. Parece hablar de la segunda venida. Entonces, llega a confundir a muchas personas. ¿Cómo podemos entender la primera trompeta después de del 7º sello? Por eso algunos han entendido que las 7 copas de ira representan la 7ª trompeta y las 7 trompetas representan el 7º sello. Entonces, cuando Jesús viene al final de los sellos, ¿ya?, está bien. Porque eso está hablando de todo el tiempo de la tribulación. Ahora, hay otra manera de leer el libro, aparte de progresivo y cronológico. Podemos leer el libro en lo que llamamos una manera cíclica o recapitulación. Prefiero yo recapitulación porque yo creo que capta bien la idea. Ahora, en recapitulación tenemos una visión encima de otra visión. Y no necesariamente estamos diciendo que Juan está viendo las cosas en un orden cronológico, sino que Juan está viendo la misma visión varias veces, pero cada vez con más detalles. Entonces, primero, por ejemplo, tenemos Apocalipsis 4 a 5, las 7 visiones del cielo. Pero luego los 7 sellos, que son parte de la misma visión, pero es más grande, es más amplio. Y luego las 7 trompetas igual. Es la misma visión, pero otra vez de otro ángulo o con mayor detalle. Y lo mismo con las señales o copas de ira, lo que sea. Una manera de explicar recapitulación que nos ayuda bastante es el gran partido entre Perú y Uruguay. No hace mucho tiempo perdimos un partido contra Uruguay porque no había buenas cámaras con un ángulo suficiente para poder identificar bien si la pelota cruzó la línea o no. Cuando nosotros miramos fútbol, estamos muy acostumbrados a ver la repetición. Después de una falla o una falta o un gol, esperamos ver la reproducción o la repetición. Y cuando vemos esa repetición, casi siempre nos muestran de otro ángulo o
ponen la cámara más lento y eso significa que podemos ver más detalles. Cuando tú estás mirando el partido y tú ves que tu jugador favorito, tu equipo, mete un gol, tú no estás necesariamente viendo todos los jugadores, todas las cosas, pero cuando te muestran el mismo gol de otro ángulo, tú no estás ahí sentado en tu sofá pensando, ¿han metido 2 goles? Y luego cuando te muestran otra repetición con la cámara que está detrás del arco, digamos, no dices, ¿son 3 goles? Cuando tú ves la repetición, tú sabes que estás viendo el mismo gol, solo de diferentes ángulos, diferentes formas, diferentes velocidades, con diferentes detalles. Entonces, la idea de recapitulación en la lectura de Apocalipsis entiende que Juan tiene varias visiones, pero se forman una sola visión. Y que cuando leemos ya de las 7 iglesias, esas 7 iglesias refieren al mismo tiempo que los 7 sellos y las 7 trompetas, las 7 señales, las 7 copas de ira. Que Juan simplemente está explicando la misma visión vez tras vez tras vez. Y es por eso que al final de cada sección parece haber una segunda venida del Señor Jesús. Porque está viendo el mismo evento. Ahora, eso no quiere decir que es un capítulo sobre otro capítulo. No deberíamos entender eso. Solamente está diciendo que las secciones, y vamos a hablar del bosquejo en la próxima lección, pero está hablando de que las diferentes secciones son recapitulaciones de otra sección. Ahora, eso no quiere decir que cubren al mismo tiempo espacio. Como yo mostré en esta imagen, pueden las visiones cubrir más espacio, pueden dar más detalle, y lo hacen. Yo tengo que, por ahorrar tiempo, simplemente no puedo explicar todas las diferentes posturas de Apocalipsis. Entonces, yo voy a explicar el libro de Apocalipsis utilizando la postura idealista con una lectura de recapitulación. Voy a defender esa postura. Tiene vacíos, tiene problemas, pero deberíamos ver que no es el único lugar en Apocalipsis que profecía está escrita así. Otra vez, si volvemos a Daniel, ¿cuántas veces tenemos casi la misma profecía acerca de los diferentes reinos? ¿Cuál es el propósito de eso? Ahora, yo creo que el apóstol Juan está prestando bastante del Antiguo Testamento. Bueno, no lo creo y lo sé porque todos los eruditos han confirmado eso. Pero el asunto es que yo creo que Juan está prestando tanto porque quiere también prestar no solamente las imágenes y las ideas, pero también la manera de lectura de la profecía. Tenemos que entender el libro de Apocalipsis como un libro poético, no como un libro que simplemente explique detalle por detalle lo que va a suceder. Sin embargo, las diferentes posturas y las diferentes maneras de leer el libro son válidas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Una persona puede ser futurista y leer el libro cronológicamente y tener una postura muy bíblica. Entonces, yo quiero reconocer eso, que no creo yo que mi postura es la mejor o la más correcta, solo es que lo que más me convence. Entonces, yo voy a estar explicando un poco eso acerca de la recapitulación, porque les voy a explicar todo el libro en estas 7 secciones del libro, que yo creo que Juan hizo, que Juan dividió su libro en 7 grupos para poder expresarlo así. Bueno, eso es
Eso es una pequeña introducción al libro de Apocalipsis. Ni hemos tocado nada del contenido todavía, pero en la próxima lección vamos a ya comenzar a ver cuál es el propósito del libro y por qué yo leo el libro de esta manera de recapitulación y con la postura de idealista. Que el Señor nos siga guiando en este estudio de escatología y que Él sea glorificado en todo.